Santo Dios, que tú seas hablando a cada vida, Espíritu Santo Dios, que tú seas hablando a cada corazón de acuerdo a su necesidad, amor Rey, Padre Celestial, que tú seas usando, Espíritu Santo Dios, la vida de que trae la palabra en esta mañana, que tú seas hablando, Espíritu Santo Dios, a través de él. Te adoramos y te glorificamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Recibimos la palabra con un fuerte aplauso. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, qué bendición en esta mañana que usted y yo podamos estar en la casa de Dios. ¿No le da alegría eso? Amén, porque estamos disfrutando nuevas misericordias. ¿Qué tal si antes de empezar la palabra usted mira a 2 o 3 personas que estén allá a su lado, le da un Dios le bendiga? Dígale, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido en esta mañana. Qué bendición, qué privilegio poder verle en esta mañana, poder compartir con usted, poder compartir en esta mañana un tiempo especial, no solo en la presencia de Dios, sino también compartir un tiempo en el que podemos disfrutar de la compañía de aquellos que buscan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor, porque nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de transformaciones, es un Dios que siempre nos lleva a vivir experiencias nuevas en su presencia, siempre nos lleva a vivir experiencias en las cuales somos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero en esta mañana, antes de empezar la palabra, darle una bienvenida especial a nuestra hermana María Hernández y a nuestro hermano Ramón Canelones. ¿Así está bien? Bienvenido mi hermana, bienvenidos mi hermano Ramón, mi hermana María, la hermana María y el hermano Ramón. La hermana María es hermana de nuestra hermana Lisbeth. Les tengo una buena noticia, dicen que cocina mejor que la hermana Lisbeth. Ya la hermana aquí nos conquistó, hermano, con todas esas hallacas y de todo. Y dicen que usted tiene la unción, pero doble. ¿Sí es verdad, hermana María? Eso, gloria a Dios, bienvenida a la casa del Señor. Apenas llegaron la noche de ayer, vienen desde Venezuela, ¿verdad? Desde Venezuela, un largo camino, y llegaron anoche, así que bienvenidos, bienvenidos. ¿Y qué tal si damos una ofrenda de aplausos al Señor por la vida de nuestros hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. La hermana María viene de servir junto con su esposo en la iglesia, ya también Asamblea de Dios, ¿verdad? Gracias del Padre, en una iglesia. Ya, pero vienen de servir allá al Señor, vienen de estar activos, así que ellos vienen también a ponerse a disposición del Señor acá. Amén. Sana doctrina, amén, hermano Ramón, eso está muy bien. Entonces, bendito sea el Señor, porque Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Y en esta mañana voy a pedirle a usted que disponga su corazón y le digas al Espíritu Santo, cierre sus ojos y dile: Espíritu Santo, háblame. Hemos venido dispuestos a recibir tu palabra. Dile: Espíritu Santo, háblame. Y en esta mañana tu palabra sea ministrando mi vida, que tu palabra sea ministrando mi corazón, que en esta mañana, Señor amado, tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, de mi alma, a lo más profundo de mi corazón, a lo más profundo de mi ser. Que en esta mañana tu palabra sea haciendo el efecto por la cual fue enviada, Señor. Padre, que no haya distracciones, que no haya nada, Señor amado, que pueda, Señor, interferir en lo que tú quieres hacer en mi vida. Que no haya nada, Señor, que pueda robar mi bendición, que no haya nada que pueda robar, Señor amado, lo que tú quieres hacer conmigo. Por eso te pido, Espíritu Santo, dile: te pido, Espíritu Santo, habla a mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, habla a mi ser, habla a mi vida, ministrame. Dile: Señor, con todo tu corazón, con todo tu ser, dile: Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, háblame. Dile: Espíritu Santo, habla a mi corazón, habla a mi vida, habla a mi alma, habla a mi espíritu. Que tu palabra entre, Señor, y haga el efecto por la cual es enviada. Que en esta mañana tu palabra entre, Señor, a lo más profundo de mi ser.
yo sé que tú tienes algo para mí. Dile en esta mañana, dile, yo sé que tú tienes algo para mi vida, algo para mi corazón, algo para mi ser. Yo sé que en esta mañana, Señor amado, hay una palabra, Señor, que me va a transformar. Hay una palabra que me va a cambiar. Hay una palabra que va a ministrar mi vida, que va a ministrar mi corazón. Espíritu Santo, fluye. Que la atmósfera, vamos, respire esa atmósfera. Que la atmósfera espiritual de este lugar en esta mañana esté impregnada, esté llena por una unción fresca, por una unción nueva. Que en esta mañana la atmósfera de este lugar se impregne de la presencia de Dios. Levante su mano derecha y dígale, Señor, que la unción de tu Espíritu fluye en mi vida, así como descendiste, Señor, en el aposento alto. Hoy declaro, Señor amado, que mi vida será bendecida, que mi vida será transformada y que hoy voy a recibir lo que tú tienes para mí. Aleluya. A su nombre. Denle esa ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Definitivamente veo mejor sin gafas. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Aleluya, qué bendición. Bienvenido, Darío. Qué bueno tenerte acá nuevamente, Darío, junto con Tatiana, su esposa. Bienvenido. Me alegra verte. Gloria sea al Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Yo no sé si alguna vez ha estado inconforme con su nombre. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, de edad, quiero aclararlo, sufría mucho de bullying. En ese tiempo no se llamaba bullying, sino que me la tenían montada por mi nombre, porque a mi papá se le ocurrió y a mi mamá se le ocurrió ponerme el nombre de mi papá. Y el nombre de mi papá es Joaquín. Menos mal, ahorita está de moda. Ahorita a todos los niños les están poniendo Joaquín, porque se volvió un nombre muy común. Yo dije, ay, padre. Dije como dijo Jesús en la cruz. ¿Se acuerda la frase de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que... Y me pusieron Joaquín. Y mi papá se le ocurrió honrar el nombre de su abuelo, de su papá también. Y dijo, hay que completarlo, hay que ponerle Emilio. Entonces la cuadró. A mí me molestaba mucho por mi nombre. De hecho, cuando yo estaba pequeño me preguntaban cómo se llama usted. Yo decía, dígame Junior, porque me llamo igual que mi papá. Pero no sé si alguno ha estado inconforme con su nombre, que uno dice, ay, ¿qué se le ocurrió a mi papá? Porque es que anteriormente las abuelas, las mamás ponían unos nombres que uno decía, Dios mío, ¿cuánto no tuvieron que pensar para poner ese nombre tan raro, ese nombre tan diferente? Porque eran nombres que te ahorraban el apodo. ¿Sí o no? Y usted se pone a buscar nombres extraños y hay unos nombres que uno dice, Dios mío, ¿qué estaban pensando las abuelas? En la antigüedad, escúcheme esto, los nombres eran muy importantes. Hoy por hoy, los nombres son importantes, sí. Cuando alguien tiene un hijo, me imagino Tatiana y Darío, cuando tienes un niño, lo primero que buscan es tratar de darle un buen nombre a Stella. Nadie se va a recordar por eso. Y buscar un nombre para su hijo. Y regularmente buscamos la tendencia. Hoy por hoy se buscan las tendencias. ¿Cuál es el nombre que está en tendencia? Joaquín. Está en tendencia, hermano. El que nunca ha visto en tendencia es el Emilio. Nunca me olvido, aquí no está María, pero nunca me olvido que cuando yo llegué a pastorear la iglesia de la Asamblea de Dios hace ya casi 20 años, y me llegó un hermano, una hermana, el pastor que estaba antes era tocayo mío, también se llamaba Joaquín, ¿se acuerda, Mónica? Y me llegó una hermana que era tocaya mía, yo me llamaba Emilio y ella Emilia. Y dije, Dios mío, o sea, ¿qué he hecho para merecer esto? En la antigüedad, los nombres tenían una importancia espiritual. Diga conmigo, espiritual. No era el nombre
solamente para llamar a alguien, sino que el nombre que se le asignaba a una persona hacía referencia a un estado tanto espiritual como emocional que estuviese viviendo o la persona que tuvo al bebé, o la familia, o la nación. Entonces los nombres tenían un significado espiritual, una trascendencia en lo espiritual, y eso afectaba también en qué, en lo emocional. Eso afectaba en lo emocional. Entonces, a continuación vamos a ver a una persona la cual solo hay esta referencia en la palabra, pero es un hombre que trascendió la presencia de Dios por su humillación delante de Dios. Hoy quiero hablarle acerca de los cambios de naturaleza. Diga conmigo, cambio de naturaleza. Cuando el Señor viene a la vida del hombre, y cuando hablo del hombre me refiero a hombre, mujer, términos generales, el Señor lo primero que va a querer hacer es un cambio. Diga conmigo, un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros somos afectados indirecta o directamente por nuestros antecedentes familiares o sociales. Maldiciones generacionales nos afectaron a nosotros. Herencias genéticas de enfermedad, maldiciones generacionales, vinieron a nosotros por nuestras familias, por la situación de un país, por la situación de una familia, y eso indirecta o directamente vino a afectarnos a nosotros y nos condicionamos emocionalmente, almáticamente, tu alma, pero también te condiciona espiritualmente. Entonces, cuando viene el Señor, lo primero que el Señor quiere hacer es una renovación de nuestra mente. Diga conmigo, renovación de nuestra mente. Quiere hacer un cambio, traer un cambio de mentalidad, un cambio y una transformación que te va a llevar al propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra, a su nombre. Yo siempre le he dicho y no me cansaré de decirlo, nunca Dios hizo a nadie con el propósito de que le fuera mal. ¿Sí? Nunca Dios hizo a nadie en esta tierra para que fuera el peor o le fuera de la peor manera. Nunca Dios hizo a nadie para el sufrimiento. Los planos de Dios siempre son buenos. Diga conmigo, buenos. Desde el origen, desde el libro de Génesis, vemos que todo lo que Dios hizo, ¿qué? Todo lo que Dios hizo es ¿qué? Perfecto. Bueno, diga conmigo, bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y cuando hizo al hombre, ¿qué dijo Dios? ¡Ay, tan bonito que me quedó! Digan amén las hermanas. El orgullo no es de Dios. Para que vean que ustedes salieron de nosotros. Dios dijo, usted me quedó tan lindo, tan hermoso, que de aquí tengo que sacar a la mujer. Y la sacó de la costilla del hombre. Y las hizo bonitas, porque hay bonitas que sí quedaron por gracia de Dios y por los hombres, hermanas. Sean agradecidas. ¿Cierto, hermana María? Eso. Cuando la hermana llega por primera vez a todos me va a decir amén, amén, amén. Aleluya. Y el hermano Ramón está contento. Dios nos hizo perfectos, nos hizo buenos. Y nunca planeó Dios o diseñó al hombre para que cayera, para que fallara. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cayeron, pero no fue propósito de Dios que cayeran, fue consecuencia de sus decisiones. ¿Cierto que sí? Las decisiones lo llevaron a ¿qué? Al pecado. Las decisiones las llevaron a ¿qué? A ser desterrados, como dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nunca hizo el Edén y nunca hizo el paraíso con el propósito de que un día quedara solo y abandonado. Lo hizo con el propósito de poner allí al hombre y que fuera bendecido, que el hombre fuera ensanchado y que el hombre disfrutara de todas las bendiciones que hay. Pero, ¿a qué voy con esta introducción? Las circunstancias que nosotros vivimos, las circunstancias que usted y yo hemos pasado, tanto personales como familiares, como sociales,
muchas veces nos condicionan en el propósito de Dios. Empecé hablando de los nombres porque quiero hablar en esta mañana acerca de situaciones en las que Dios le cambia de nombre a ciertas personas. Dios le tuvo que cambiar de nombre a muchas personas. Aleluya. Y no porque su nombre fuera feo o raro, sino porque su nombre lo estaba condicionando en el propósito que Dios lo había puesto en esta tierra. ¿Sí o no? Ok. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. En este pasaje encontramos a un hombre que hizo una oración. Y esa oración trascendió, esa oración fue significativa en el reino espiritual. Aunque a este hombre el Señor no le cambia de nombre, quiero empezar hablando de él. Jabes. Primer libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 10. Cuando usted llegue allí me dice amén. Amén. Pero voy a hablarle primero desde el versículo 1. Versículo 1. Ok, vamos desde el versículo 10, luego volvemos al versículo 1. Quiero explicarles algo que el Señor me mostraba anoche. E invocó, dice que, ¿qué dice? E invocó. Cuando la Biblia habla de invocar, ¿a qué se está refiriendo? A que entró en un tiempo de intimidad con Dios, que se fue a buscar a Dios. No es que comenzó a hacer cosas raras como hacen los brujos, los santeros. Reprenda eso en el nombre de Jesús. O ritos raros. No. Se fue a la presencia de Dios y comenzó a orar, a clamar. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién? Al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. ¿Qué empezó pidiendo Jabes? ¿Por qué pedía bendición Jabes? Pregunto, ¿por qué pedía bendición Jabes? Porque no se sentía bendecido, no se sentía pleno, no sentía que estaba en el propósito o en el camino correcto. Necesitaba un redireccionamiento, como dice en Google cuando uno pone a buscar dirección y se pierde, dice redireccionando. Entonces dice, oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa fue la oración, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que. Ay, ¿a cuánto le gusta que Dios le responda oraciones? Amén. Uy, qué rico. Cuando uno hace una oración tan sencilla, pero tan significativa, tan cortica, pero Dios te responde y dice, y le otorgó Dios lo que había pedido. Ahora vamos al verso 1 del mismo capítulo 4. El capítulo 4, versículo 1, empieza hablando de los descendientes de quién. ¿Los descendientes de quién? Recuerden que en Israel habían ¿cuántas tribus? Habían 12 tribus. Pero, entre comillas, la tribu que tenía más relevancia, más importancia, pasó a ser la tribu de... ¿La tribu de qué? De Judá. ¿Por qué la tribu de Judá? Porque fue la tribu de la cual Dios diseñó y levantó a los hombres que iban a servirles, a los levitas, a los servidores, a una descendencia santa. Así que hace referencia a una descendencia escogida, a una tribu especial. Dice, y los hijos de Judá. Y luego comienza a dar un poco de nombres, que si usted piensa tener hijos, ahí le voy a dar los nombres. Comenzó dice la Biblia, y los hijos de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaal, y Jaal engendró a Umaí, y Lamán. Mi mamá, ¿por qué no miró nombres allí? Y familias de los soratitas. Estos son las del padre de Tan, Jezreel, Isma e Ibdas. El nombre de su hermana fue Asel-Leponí. Ahí está, lindo. Para una niña, ¿cómo le decimos? Lepo. Penuel, padre de Geor. Y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres. Una se llamó Ela y la otra Nahara. Nahara dio a luz a Usam, Efer
Temeni y Astarí. Oiga, que esa señora cuando iba a llamar a los hijos pasaba tropel. Ay, hermana, hombre, ¿cómo le va a poner ese nombre? Estos fueron los hijos de Naara. Naara, dice, y los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etnan. Cos engendró a Anud, a Sobela y la familia de Anael, hijo de Arum. Y Jabes, ese como que era el nombre más bonito de todos. Y Jabes fue más que, diga conmigo, ilustre. De todos qué? De todos sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Jabes? Porque por cuanto lo dio en dolor. Entonces, ¿qué significaba Jabes? ¿Qué pasaba cuando llamaban a Jabes? Cuando llamaban a Jabes y cuando su mamá llamaba a Jabes, miren, esto es tremendo, y aquí voy a dar una connotación espiritual tremenda que sé que le va a mover el coco. Cuando llamaban a Jabes y cuando su mamá llamaba a Jabes, ¿qué era lo primero que recordaba? Ay, este sí fue bien duro de parir, me dolió. Cada que lo miraba no lo llamaba Jabes, sino que inmediatamente había una connotación espiritual que le hacía sentir dolor. Venga, dolor, dolor. Bueno, hay hermanas que les pusieron Dolores, imagínense. Esas fueron más directas. ¿Sí? Yo conocí dos señoras, hay una hermana que se llame Dolores para orar por usted de una vez, que el Señor les sobe ese nombre. Pero, ¿cierto? Hay hermanas que les pusieron Dolores. Imagínense, qué atadura. Mejor dicho, hay que orar por la hermana. Hay gente que se llama Mara. ¿Sabe? Yo he conocido personas que se llaman Mara. Mara. ¿Y sabe qué significa Mara en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda que el pueblo anduvo 3 días sin tomar agua y llegaron a un lugar y había unas aguas y esas aguas eran amargas y por lo cual ese nombre le pusieron Mara? Y uno llama hermanita Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Significa amargura. Es como si usted le dice a la hermana, amargada, vení para acá. Hermana, que si puede venir para una reunión, hermana Mara con la hermana Dolores. Había connotación espiritual en el nombre. Jabes tenía en sí, o cargaba en sí, indirectamente, con el antecedente de algo que fue doloroso en su mamá. Ahora, ¿fue sencillo para Jabes? Pues, Dios no le cambió de nombre. Pero lo que le quiero enseñar y le quiero explicar en esta mañana es que el Señor quiere traer un cambio de mentalidad, un cambio de naturaleza en nosotros. Hay que cambiar el chip, porque a veces venimos marcados por las cosas que pasaron, que vivimos, por los antecedentes familiares o personales que hemos vivido, y nos marca tanto en la vida que nos apropiamos de eso y nos volvemos Mara, nos volvemos Jabes, dolor, nos volvemos amargura, nos volvemos resentimiento, nos volvemos rencor, nos volvemos amargura, nos volvemos tantas cosas que nos han afectado. Tal vez usted tiene un nombre bonito, como el mío, pero su vida ha sido marcada tal vez por un episodio, su vida ha sido marcada tal vez por una situación familiar. Jabes fue un descendiente, escúcheme directo, de la tribu de Judá. Era un hombre que en el propósito de Dios tenía que una descendencia de bendición. Es decir, Dios lo había puesto y lo había diseñado para ser un hombre de Dios. Pero cuando yo veo la parte primera de la oración de Jabes, encuentro que en Jabes tal vez no había esa convicción de quién era y para qué había sido puesto en esta tierra. ¿Por qué lo digo? Y usted me dirá, ¿por qué lo dice? En el versículo de la oración dice que le dice al Señor, le dice, si me bendices. Y cuando yo leo ese si me bendices, siento
siento, perdóneme, si usted no lo siente así, tranquilo, si usted no lo interpreta así, tranquilo, yo lo siento así. Siento que Jabes no estaba satisfecho con la situación que estaba viviendo, con la vida que estaba viviendo, y sentía de alguna manera que necesitaba ser bendecido, que necesitaba ser transformado y ensanchado en su vida, porque algo lo había marcado. A su nombre. Gloria a Dios. Mire, ¿cuántos han sido marcados por una situación social? Donde vives, donde te criaste, ¿sí o no? Porque lastimosamente, digamos aquí en nuestra nación, hay una estratificación. Y tú cuando conoces a alguien te preguntas, ¿dónde vives? Y entonces tú dices, no, yo vivo en Oriente Cali. ¿A dónde? Oriente Cali. ¿A dónde? ¿Estás hablando inglés? No, en el oriente de Italia. ¿Dónde te criaste? En el Vergel. El Vergel. Suena bonito. Yo me crié en el Vergel, a propósito, ¿no? Yo me crié en el, hablo del Vergel porque yo me crié en el Vergel. 30 y ¿cuántos años tengo vos? Casi 35 años. ¿Ah? 35 años viviendo en un conjunto residencial en Vergel. Y cuando yo llegué, cuando mis papás, en medio de sus posibilidades, lograron comprar el terreno y comenzar a hacer algo, yo me acuerdo que en mi barrio era el más pobre y era el último de Cali. Era de los últimos de Cali. Yo me acuerdo que yo corría en pantalonetas, sin chanclas, sin camisa, por las calles destapadas del Vergel, jugando entre cañerías, jugando entre huecos, todo despavimentado, chuzándose con cualquier cantidad de vidrios, corriendo cuando había las balaceras, cuando se venían los de una pandilla con otra y había que correr a la casa, y luego uno corría a la casa, la mamá le decía, no, tírense al piso, porque la casa era de esterilla, de bambú, para los que no conocen la esterilla. Y entonces las balas uno sentía que zumbaban. Vi crecer a muchos amigos míos sin morir a corta temprana edad. Vi muchas cosas. Y entonces cuando a veces te preguntan dónde te criaste, dónde fuiste, y tú sabes y dices de dónde naciste, dónde te criaste, a veces hay esa limitación. Y muchos se quedan en esa limitación y piensan, no, es que yo no puedo salir adelante porque mi familia no es acaudalada, porque tal vez no nací en otro sector, porque en mi familia nadie salió adelante, en mi familia nadie estudió, en mi familia nadie alcanzó un título universitario, en mi familia nadie se casó, en mi familia todos se divorcian, en mi familia todos son Mara, en mi familia todos son Dolores. Y hay tantas cosas que ha afectado el diseño y el propósito de Dios en la vida del hombre. Y eso, cuando llegamos al Señor, el Señor no quiere cambiar. El problema está cuando nos aferramos a esa, digamos, naturaleza que no fue puesta por Dios, sino que la adquirimos en el proceso. Y tiene que el Señor sacudirnos y romper esas paradigmas y romper esas barreras o fortalezas mentales para poder nuevamente redireccionarnos en el plan y propósito por el cual nosotros fuimos puestos en esta tierra. Jabes fue puesto en una descendencia de bendición. Era descendiente de la tribu de Judá. Era un hombre que había sido diseñado por Dios para ser un sacerdote, para ser un levita, para ser un hombre de importancia y de relevancia en el pueblo de Israel. Pero estaba marcado por algo, un episodio de su vida. Un episodio de su vida. Hay gente que no ha llegado al propósito de Dios en su vida porque están marcados por un episodio en su vida. Y ahí me llevaba el Espíritu Santo. Hay episodios en tu vida que te han marcado. Tal vez fuiste víctima de una violación. Tal vez fuiste víctima de un abuso, de un maltrato. Tal vez fuiste víctima de situaciones ajenas a ti que te marcaron, que te afectaron. Tal vez en algún momento de tu vida fuiste víctima del rechazo.
Tal vez rechazo intencional o tal vez rechazo no intencional, pero fuiste víctima del rechazo y eso te marcó tanto en la vida, te afectó tanto en la vida que tú piensas que no vas a poder salir adelante porque te dijeron que tú no servías, porque te dijeron que tú no podías, porque te dijeron que en la familia nadie lo lograba, porque te dijeron que no se podía y tantas cosas te vinieron a marcar. ¿Cuántos padres, y si hay alguno que haga esto, por favor no lo vuelva a hacer, pero cuántos padres a sus hijos lo empiezan a tratar desde pequeño, indirectamente diciéndole, eres bruto? Ahora no se ve tanto, pero anteriormente la mamá le decía, ay, salió bruto igual al papá. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Se ha escuchado esa frase o no? Bruto igual al papá, y el niño nació con la posibilidad de ser grande, de alcanzar muchas cosas, pero esa frase comenzó a martillar, comenzó a afectarlo a tal manera que se aferró a esa circunstancia o a esa frase, y entonces el niño dice, soy bruto como mi papá. Y el papá tal vez no es bruto, solamente que el papá también venía atado de una situación, una circunstancia en su vida, una imposibilidad que tuvo en su vida y le tocó diferente. Tal vez no pudo estudiar porque desde niño lo pusieron a trabajar, porque venía de una situación, una familia difícil, donde en su familia los niños desde chiquiticos estaban en el campo trabajando o esto y aquello, y no pudo estudiar, pero tenía potencial, y de pronto fue afectado por esa situación. A veces nosotros, y eso nos pasa comúnmente a nosotros, los seres humanos, atamos a las personas y nos atamos a nosotros mismos, como dice el filósofo y antropólogo mexicano Chespirito, sin querer, queriendo. ¿Cuántos hemos dicho yo no puedo? Porque intentaste algo alguna vez, porque tal vez un día tuviste un sueño grande, un sueño de crecer, de avanzar, y empezaste algo pero no se te dieron las cosas, y entonces alguien te dijo, es que usted no puede, o tú mismo te dijiste, es que no puedo, es que a mí nunca me han salido las cosas bien. Alguien te dijo a usted, ¿no ha notado que a usted nunca le salen las cosas bien? ¿Sí o no? Yo recuerdo que anteriormente, a mí siempre me gustó la música, siempre. Ahora, 2 días me encontré con un amigo, estábamos con Julie comprando en el ARA, y el que cuida los carros afuera del ARA, yo lo miré y dije, ay, me parece conocido, pero de una le dije, su rostro me parece conocido, ¿nos conocemos de algún lado? Me dijo, no sé. Le dije, ¿usted dónde vivió? ¿Usted vivía en Cali? Sí, en Cali. ¿En qué colegio estudió? Me dijo, en el Libardo, Madrid, Valderrama. Ahí fue. Cuando me dijo el nombre del colegio donde estudiamos, yo dije, ya, ¿no se acuerda de mí? ¿Cierto? Le dije, ¿no se acuerda de mí? Entonces le dije, Joaquín, mi nombre no se olvida fácil. Joaquín. Y me dijo mi nombre con todos los apellidos. Me dijo, Joaquín González Velasco. Así, de una, suave. No lo suelte tan rápido. Y de una me dijo, el cantante. El cantante. Yo dije, sí, el cantante. ¿Sabe cómo me decían a mí en el colegio? Me decían el cantante. Pero había un grupo del colegio que me decían mariachi barato. ¿Y sabe por qué? Le voy a contar por qué. Usted se ríe ahorita, pero le voy a contar por qué. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Cómpreme la guitarra. Mi mamá me complacía, no está mi papá hoy, entonces voy a contar este testimonio. Mi papá tomaba mucho trago. Entonces, en ese tiempo el colegio había que pagarlo. Entonces, no había cupos, o como ahora no, había que pagar. Y siempre fui muy inteligente, no porque esté por tirarme flores, pero siempre fui muy inteligente y siempre me reté a mí mismo y dije, quiero ser el mejor. Y peleaba mucho por el primer puesto. Peleaba mucho con el primero y con el último puesto, porque era el mejor de la clase académicamente, pero era muy disciplinado, siempre firmaba matrículas condicionales. La rectora me quería mucho, a pesar de eso. Y entonces siempre me ganaba las becas. Mi mamá nunca pagó colegio, pero mi mamá le decía a mi mamá, van a echar al niño si no pagamos la mensualidad. Y mi mamá le sacaba la mensualidad, mi papá no le dijo que no está mi papá, le puedo decir, pero mi mamá le sacaba la mensualidad y mi mamá me decía, esta plata se la ganó
Usted, porque mi mamá siempre fue así, ¿qué quiere que le compre? Y yo no era de pedir cosas, ¿cómo le digo? Que no tuvieran uso. Yo le decía, quiero un escritorio, me compraba un escritorio, quiero una máquina de escribir. Yo escribía máquina de escribir rapidísimo. ¿Quiénes empezaron a escribir en máquina de escribir? Ok, ¿sabe? Yo en el seminario, cuando estudié teología, mi mamá se levantaba y me pegó varias veces, me pegó mi pera, porque yo era a las 3 de la mañana y usted quería una... Mi mamá se levantaba y me cascaba literalmente. Yo le decía, mamá, tengo que entregar mis trabajos de la universidad. Y siempre fue así. Pero cuando yo estaba pequeño, yo le decía a mi mamá, mire esto, mire esto, mire esto. Yo le decía, mamá, cómprame la guitarra. Mamá, quiero una guitarra. Mamá, yo quiero aprender a tocar la flauta también. Practicaba, sé algo de flauta. Quiero aprender la flauta, quiero aprender la guitarra. Cómprame un piano, cómprame una batería. Había un amiguito de un primo que era muy pudiente y tenía piano. No me dejaba tocar el piano, me decía, véalo, pero no lo toque. Y yo siempre quise tocar el piano. Y yo le decía a mi mamá, mamá, cómprame la guitarra. Y una vez mi mamá dijo una frase que a mí me dolió. ¿Y sabe cuál fue la frase? Me dijo, usted es igual de calientahuevos que su papá. Si para algunos no será esa frase, le voy a explicar. Es decir, ¿sabes son las gallinas que pollan los huevos? Decía, calienta mucho una cosa y no la termina. Empieza algo y no lo termina. Mi papá también tocó guitarra, ¿sabía? Entonces mi mamá decía siempre lo mismo. Yo dije, no, eso va a cambiar. No me compró la guitarra, así que no ahorré. Y yo no sé si se acuerdan que pasaban por las calles vendiendo guitarras, todavía pasan vendiendo guitarras, y las vendían a 50,000 pesos. Eran guitarras regulares. ¿Por qué eran regulares? Porque eran hechas de triple, no era de una madera buena. Así que yo me compré una guitarra. Y pasó que cuando me compré la guitarra yo fui el hombre más feliz de este mundo, porque yo aprendí a tocar la guitarra. Y el amigo mío me decía el cantante, porque no había izada de bandera, no había nada en el colegio público donde yo no cantara, yo siempre cantaba. Y yo era bien piloso, así que me iba y me buscaba a las profesoras del colegio. Y yo iba y le decía a mis profesoras, necesito que para la izada de bandera me pidan acaso, ¿qué canción quiere que yo le cante? Y entonces afortunadamente siempre me pedían mujeres divinas, aunque ellas no eran nada divinas. Yo les cantaba mujeres divinas, aunque si Vicente hubiera estado ahí no me hubiera dicho eso. Pero pasó que me compré mi guitarra y a mí nadie me dijo que la guitarra yo no la podía poner en la pared, porque si le daba el sol, las guitarras son hechas al calor, se iba a rajar. Así que mi guitarra se rajó en todo el borde. Y yo lo que hice fue, para no perder el esfuerzo de mi guitarra, fue comprarme un rollo de cinta transparente y le pegué cinta y cinta y cinta y cinta y cinta. Un día se me cayó y se me abrió un hueco por detrás. Le pegué cinta. Así que cuando yo salía a las izadas de bandera, me daba mi banderita de primer lugar, pero también escuchaba un grupo que me decía, el cantante me decía, Joaquín. Yo dije, tengo que buscar un nombre artístico, así que me di, Emilio, y dije, tampoco, dígame Junior, nada funcionaba. Pero había otro grupo que me decía, Mariachi Barato, porque mi guitarra era la más fea. Porque no tenía una buena guitarra. Si yo hubiera dejado marcarme por la frase de Mariachi Barato, o de no vas a poder, o de no lo vas a lograr, yo nunca hubiera logrado avanzar en la música o ser cantante, y que cada temporada o cada izada de bandera me llamaran como el cantante, aunque no cantaba tan bien que digamos. En cambio ahora, tampoco. Pero ¿cuántas veces una frase te puede marcar? Mire, en el colegio, le cuento esta anécdota, había otro amigo que cantaba muy bien. Yo cantaba música de Vicente Fernández, como le digo, mujeres divinas, a las mujeres divinas del colegio. Pero había un amigo que cantaba tenía una voz delgadita y bonita, y cantaba las de Pedrito Fernández, La Mochila Azul. Y a ambos nos decían, ustedes se las pican a cantante, ustedes no son cantantes. ¿Sabe? Mi amigo, ahora último, lo busqué en Facebook, me buscó el amigo, no recuerdo cómo fue, pero qué sorpresa cuando lo vi con una orquesta. Es cantante de una orquesta de música, es músico. Y yo dije, ¡ay! El de La Mochila Azul también es cantante.
Lo logró. Lo logró. Pero ¿cuántas veces cuando tú empiezas un negocio y tú dices, oh, yo voy a ser empresario? ¿Cuántos han soñado con tener un negocio, tener una empresa, un negocio? ¿Solo 3? ¿Y los demás solamente van a hacer hola? A ver, ¿cuántos han soñado alguna vez con un negocio, una empresa? Porque es que si usted no tiene sueños, entonces esta prédica no es para usted. Pero de pronto usted empezó algo y Luisa empezó su negocio, y ¿cuántos vinieron a decirle, ay, esos muebles no se venden? Ay, en ese sector no se venden, ¿no le han dicho, Luisa? Ay, yo conocí una persona que empezó eso y quebró. Y comienzan gente a decirte cosas, ¿o no, Julie? Frases, no lo van a lograr, es que es muy caro, es muy duro, es que no, mire, y comienzan a traerte sus frustraciones y a traerse sus influencias y te las quieren imponer. Mire, Jabes no fue culpable de que a su mamá le hubiera ido mal en el parto. ¿Sí o no? Jabes no fue culpable de haber nacido cabezón y que hubiera causado dolor a su mamá. Jabes no fue culpable de que su mamá hubiera tenido un embarazo difícil. ¿Pero qué hizo su mamá? Te vas a llamar dolor. Así, Jabes. Dolor. Y eso marcó la vida de Jabes. Es que todo lo que yo hago en la vida produce dolor. Cada que me acerco a alguien, lastimo a la gente. Yo he escuchado gente diciendo esto. Yo me acerco a alguien, mire pastor, yo no tengo relaciones interpersonales con nadie porque todo el que se acerca a mí termina lastimado. Yo he escuchado decir ese tipo de personas. Todo el que se acerca a mí sale sufriendo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién te dijo que no lo lograrías? Piensa en dónde y cómo te hizo Dios. Jabes tuvo que recapacitar y decir, bueno, yo soy de la tribu de Judá, y se supone que los de la tribu de Judá es gente bendecida, es gente que fue llamada por Dios, escogida por Dios. Entonces tengo que rebelarme ante las circunstancias, ante la situación que estoy viviendo, porque el nombre que tengo no está acorde con lo que Dios me dijo que yo sería. Y se sacude de toda imposición mental, espiritual y física que le han puesto en su vida. A su nombre. A su nombre. Yo le contaba a la hermana Julie Pate, Julie Colombia. Le contaba a la hermana que yo, aquí donde me ven, yo era tímido. ¿Sí? A mí me molesta mucho porque yo hago muchos chistes, porque yo soy fogoso, porque yo donde voy trato de hacer reír a la gente, y esa es mi esencia. Pero cuando yo estaba pequeño yo era tímido, era temido y tímido. Yo no hablaba. ¿Y saben en qué me refugié un día? Alguien me dijo, tienes que meterte en la recreación, eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar, tienes que volverte payaso. Le decían a un niño que no hablaba, que no decía nada así, tienes que ser payaso. Y sí, le hice caso a mi primo, me metí en la recreación y me volví payaso. Ahí tengo una foto por allá, la mandé en el Facebook, recuerdo de mis payasadas. Recreé, animé cualquier cantidad de eventos y fiestas, pero yo dije, no quiero ser cualquier payaso, quiero ser el mejor payaso. Así que me preparé para ser manager de payasos. Y fui manager de payasos. Dictaba cursos en el Parque de la Caña. A los 15 años yo recreaba más de 500 niños en el Parque de la Caña. Un día, de la empresa la compañía donde yo trabajaba, dijeron, Joaquín, los recreadores todos están borrachos, los payasos están borrachos. Usted es el único cuerdo. ¿Será que usted puede recrear esos 1000 niños? Recuerdo que eran 1000 niños en el Parque de la Caña. Yo le dije, sí puedo. Pero le toca solo. Le dije, sí puedo. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, voy a hacer todo, payasos, pantomimia, voy a hacer títeres, voy a hacer recreación dirigida para adultos, lo que ustedes quieran, porque todo lo puedo hacer. Me dijo, ¿estás seguro? Sí, lo puedo hacer. Y lo hice un día. Si tú crees en el propósito de Dios, todo lo que tú hagas
aunque parezca pequeño para algunos, aunque para muchos sea insignificante, Dios puede hacer cosas tan extraordinarias con aquellos que creen. A su nombre. Se está enamorando, no lo den con el aplauso. Hay que tomar agua. En la Biblia encontramos hombres que Dios les cambia el nombre porque tiene que trascender, tiene que cambiarles. Jabes fue uno de ellos a los cuales Dios le cambió su mentalidad. Pero en la Biblia encontramos personas a las cuales Dios les tuvo que cambiar de nombre. Uno de ellos fue Abraham. Abraham. En Génesis capítulo 17 encontramos ese ejemplo notable. Abraham, antes conocido como Abraham. No le cambió muy diferente su nombre en cuanto a fonética. Se llamaba Abraham y Dios le dijo: no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham o Abraham. Es como si el Señor dice: no te llamarás más Joaquín, te llamarás Joaquín. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Una vez se encontraron con el actor de la película El Agente 007 y le pregunta, una persona le pregunta: ¿tú cómo te llamas? Y él le dijo: Bond, James Bond. ¿Y tú cómo te llamas? Le dijo: King, Joaquín. Esa sí estuvo buena. ¿Sí ven que soy buena? Y entonces Dios le dice en el verso 17 de Génesis, tengan allí por favor Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis capítulo 17, versículo 5. Cuando usted llegue allí me dice amén, porque la Biblia que tengo es nueva y tiene las hojas pegadas. ¿Es verdad? Génesis 17, 5 dice la escritura: y no se llamará más tu nombre Adán. Le dice Dios: y no se llamará más tu nombre ¿cómo? Abraham, sino que tu nombre se llamará Abraham. No será llamado Abraham, sino que será llamado Abraham, porque te he convertido, porque te convertiré en padre de ¿qué? En padre de muchedumbre. Diga conmigo: padre de muchedumbres. ¿Sabe lo que significaba Abraham? El nombre Abraham tenía un bonito significado. Significaba que le cambia su forma de pensar. Diga conmigo: su forma de pensar. Antes pensaba en poco, ahora Dios lo llevó a pensar en ¿qué? Por eso es que Dios lo llama, y cuando lo llama le muestra las estrellas del cielo y le dice: mira Abraham, Abraham, ¿qué ves? Uy Señor, qué cielo tan estrellado, mira qué lindo. Si puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. Lo lleva a la arena del mar. Mira, a mí yo quiero que el Señor me lleve esas experiencias, que me lleve a la arena del mar. Y rápido, unos 3, 4 días allá, y que me dé una palabra de esa. Necesito que me lleve a San Andrés. Y lo lleva a la arena del mar y le dice: ¿puedes contar la arena del mar? Señor, necesito que me lleves a contar la arena del mar. ¿Puedes contar la arena del mar? Imposible. Y el Señor le dice: si puedes contar la arena del mar, podrás contar tu descendencia. ¿Cuántos darían gloria a Dios por una palabra de esas? Allá en San Andrés uno saltando en la arena, saltando a la orilla del mar diciendo: gloria a Dios por esta palabra. Pero ¿sabe quién era Abraham? Era un hombre avanzado de edad. Tenía casi 90 años. Aparte de eso, su esposa era estéril. ¿Su esposa era qué? Estéril. A su esposa, aparte de estéril, ya le había pasado la costumbre. Es decir, ya no menstruaba. Y si no menstruaba, quiere decir de que no era apta para tener hijos. Pero Dios le está diciendo: si cuentas las estrellas, contarás tu descendencia. Si cuentas la arena, contarás tu descendencia. Acuérdate que no te llamas Abraham, te llamas Abraham. Entonces Dios le está diciendo: tienes que cambiar tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas. Tienes que empezar a caminar y actuar por fe, porque lo que voy a hacer contigo es algo grande. Pero no puedo hacer algo grande si todavía piensas como Abraham. ¿Hay alguno que piensa todavía como Abraham? ¿Sabe cuál es esa persona que piensa como Abraham? Ay, yo soy bueno.
con que Dios me dé la comidita y lo del arriendito, con que Dios, y hablamos así todos mimados, con que Dios me dé mi comidita, mi arriendito, eso tengo, con que Dios a mí me dé lo necesario, una ropita, con que Dios a mí me dé un ministerito, un liderazguito, con que Dios me dé algo, con que Dios de vez en cuando me use para sacar un demonio, o sea, nada, que sea una ley. Y comenzamos a hablar en diminutivo y en pequeño, y Dios dice, ay, cabezón, yo no te llamé para que seas Abraham, te llamé para que seas Abraham. Te llamé para que seas padre de multitudes, pero no puedo hacer en ti lo que quiero porque todavía piensas en poco. ¿Todavía piensas qué? En poco. Y luego, seguido a ello, encontramos a Sara. ¿Quién era Sara? O más conocida como Sarai o Saraí. ¿Sabe? Vivió una situación similar. En Génesis 17:15, ahí mismo en el versículo 15, miren lo que dice. Y le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, ¿no la llamarás más? ¿Qué? ¿Sabe por qué? Que Abraham la llamaba cada ratico cuando estaba muy cansona, le decía mi a Sarai. No la llamarás más Sarai, sino que la llamarás, su nombre será ¿qué? Sara. Y entonces miraba la raíz etimológica del asunto de por qué el nombre y por qué le quitó la I. ¿Por qué le quitó la I si se escuchaba hasta más bonito Saraí que Sara? Y entonces se encuentra, ahí está Sara. Ojo pues Sara que estaba postera. Saraí, escúcheme esto. Posiblemente Saraí significaba simplemente princesa. Es bonito. ¿Hay cuántas hermanas no les gusta que digan princesa? Mi princesa, mi princesa. ¿Sí o no, Darío? ¿Cómo le dice a la princesa? Mi princesa, ¿no? Sí. ¿Mano Franco cómo le dice? ¿La hermana? ¿Qué le dice? Mi princesa. Pero le cambia a Dios el nombre y le dice, no se llamará más Saraí, sino que será llamado ¿qué? Sara o Sara, que significa mi princesa. Era la diferencia. Ya no sería princesa solamente, sino que Dios le está diciendo, ahora se llama Sara, mi princesa. ¿Ven tan tremendo esto? ¿Saben por qué? Porque Sara era una mujer que se sentía, y habla esto para aquellas personas que se sienten desprotegidas, solitarias en la vida, que piensan que no están, que no hay nadie con ellos, que no hay nadie que pueda ayudarles, que nacieron para vivir solas y para sufrir, o solos para sufrir, que nacieron para vivir en la soledad y para vivir atribulados. Pues el Señor te dice, ya no te llamarás más Saraí, no te llamarás más princesa solitaria, no te llamarás más princeso solitario, ahora te llamarás mi princesa, porque el Señor dice, eres mía, eres propiedad mía, eres como la niña de mis ojos. Quiero que entiendas que no estás sola, desprotegida o abandonada, eres mi princesa, eres mi princeso, mi príncipe. Me acordé de Jeremy, ¿dónde está Luisa? Por ahí la vi. Me acordé de princeso. Digo princeso porque en un encuentro estábamos ministrando a las niñas y pasen las princesas y pasó Jeremy, entonces quedó el princeso. Ahora, qué tremendo eso. ¿Está recibiendo palabra o usted no está recibiendo palabra? Amén o no amén. Ahora, ya para ir terminando porque ya el tiempo se me acaba, encontramos en el Nuevo Testamento al más conocido de todos. ¿Quién? Bueno, Pablo, pero quiero centrarme en Pedro. ¿Se acuerdan quién era Pedro? ¿Se acuerdan quién era Pedro? Bueno, también hay otro en el Antiguo Testamento bien importante, también lo tengo aquí pero no me alcanza el tiempo, que es Jacob. Y ese hemos hablado muchísimo de Jacob. Siempre se habla de Jacob. Su nombre era terrible. De hecho, la palabra Jacob significa aquel que nace atascado, o atado, o asido. Alguien que aprovecha. Su nombre, Jacob, significaba alguien que siempre está aprovechándose, tramposo,
que siempre está aprovechándose la oportunidad para sacar ventaja. O sea que Jacob, yo lo prediqué hace poco, por eso no me voy a centrar en él. Dios le cambia el nombre y le pone Israel, el que lucha con Dios. Luego vemos a Pedro, sí, en el Nuevo Testamento, vemos a Pedro, y recuerden que Pedro era un hombre que estaba marcado por su carácter. Pedro era un hombre ¿qué? Impulsivo, era un hombre prepotente, era un hombre arrogante, entre comillas, y actuaba, en la mayoría de las veces, actuaba con ¿qué? De una manera punitiva. Todo lo quería solucionar a ¿cómo? ¿Cuánto es a cómo nos toque que se venga de a uno en uno? Por eso fue que cuando fueron a llevarse a Jesús preso, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se convirtió en el primer torero que existe en la Biblia. Arrancó su primera oreja. Por eso fue Pedro ese impulsivo que se dejaba llevar por las emociones, a quien un día el Señor le tuvo que decir: aléjate de mí, Satanás. Imagínense que el Señor da una palabra, dijo Pedro: háblame a lo más profundo de mi corazón. El Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. Porque era terrible, era tremendo, era impulsivo. Pero cuando recibe el proceso, Dios le dice a Pedro: Pedro, ahí está en Mateo capítulo 16, Mateo 16, 18. Dios le dice: Pedro, no, le dice a Simón, porque se llamaba Simón. Y Simón, aunque tenía varias connotaciones el nombre de Simón, ¿sí? Simón se deriva de una palabra griega, que es Shimón, que en el contexto tanto griego como en el hebreo significa el que escucha o el que es escuchado. Pero hay una raíz más profunda etimológica del nombre Simón, que significa vara endeble. ¿Qué significa? Vara endeble. Ayer la pastora Yamilet Klinger nos predicó acerca del bambú, y hablaba del bambú como una de las ramas bien fuertes o árboles bien fuertes, ¿verdad? Pues Simón tenía una raíz etimológica que significaba vara endeble, o sea, una vara que fácilmente se dobla, se deja llevar por las emociones, que fácilmente claudica, que fácilmente cae. Y entonces dice la palabra, cuando el Señor le cambia el nombre, le dice: yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. ¿Cómo le empezó a llamar el Señor? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice el Señor. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Dios le cambia de nombre a Pedro de vara endeble, de alguien que fácilmente claudicaba, que fácilmente fallaba, que fácilmente menguaba. Ahora le cambia el nombre y le dice: tu nombre será Pedro, que en su raíz etimológica significa ¿qué? ¿Qué significa Pedro? Significa piedra. ¿Significa qué? Piedra. Y esa palabra piedra, o ese nombre piedra, le está diciendo el Señor: literalmente, ya no serás una persona endeble en tus pensamientos, no serás una persona de doble ánimo, no serás una persona que claudica en tus pensamientos y que constantemente falla. Ahora te llamarás Pedro, te llamarás roca, alguien firme, alguien estable, alguien en que yo voy a depositar mi máxima confianza, porque en ti voy a empezar la iglesia, vas a ser el presidente de esta iglesia, le dice el Señor. Y fue Pedro a quien Dios encomendó para encabezar la iglesia naciente del primer siglo. Pedro, que significa piedra. Es decir, Dios te da firmeza. ¿Qué les quiero enseñar con esto, y con esto termino? Estos cambios de nombre no son simples formalidades. Los cambios de nombres que el Señor hizo no son simples formalidades. No es que el Señor diga: es que ya no me gusta que te digan así, Simón o Jacob. No, tenía una connotación, sino que estos actos llenos de un significado que marcan literalmente un antes y un después. Un antes y un después en la vida de estos personajes. Estos cambios son una manifestación literal del poder transformador del Señor. Un recordatorio de que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y que a través de la fe vamos a llegar al propósito divino.
No importa qué nos haya marcado o qué nos haya afectado en el pasado o nos esté afectando en el presente, que te haya afectado en tu vida social, en tu vida familiar, en tu vida personal. Hoy tienes que entender que tú has sido llamado con un propósito celestial, que Dios te dio un diseño. Y que si te han impuesto nombres que te han marcado, o que si te han impuesto seudónimos que te han marcado, tienes que desecharlos hoy de tu forma de pensar. No eres feo, no eres pobre, no eres lento, no eres débil, no eres endeble, no eres frágil. Eres un hombre, una mujer llamada por Dios para ser bendecido, para ser prosperado, para ser levantado. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, póngase sobre sus pies en esta mañana. Yo quiero hacerle una pregunta para empezar a orar. ¿Cuál es el nombre que le han impuesto a usted? Y no le estoy hablando de su nombre natural. ¿O cuál es? Escúcheme, porque hay esto tremendo. Una mujer que vivió una situación tan difícil, eso está en el libro de Ruth, vivió una situación tan difícil y su nombre significaba alegría, felicidad, pero vivió tantas situaciones difíciles porque perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, su estabilidad, y llegó un momento donde ella dijo: no me llamen más Noemí, no quiero que me digan más Noemí, porque Noemí significa alegría, felicidad, y yo lo único que vivo es tristeza. Hay gente que tal vez se impone nombres. Yo no sé si usted está viviendo una temporada que le ha marcado, lo marcó, algo difícil. Tal vez usted está viviendo un proceso en este momento. Y usted dice: me ha tocado llorar, lágrimas de sangre, me ha tocado sufrir. Tal vez usted está viviendo una temporada donde usted siente que lo único que hay en su vida es amargura, dolor. No se le imponga ni se deje imponer nombres, porque Dios a usted no lo hizo con ese propósito. Esto simplemente, diga conmigo, esto simplemente es una temporada. No es mi estilo de vida. Otra vez. Esto simplemente es una temporada, pero no es mi estilo de vida. Fui diseñado con un propósito sobrenatural, grande. Fui llamado para cosas grandes. ¿Lo creen o no lo creen? Den una ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana. Y ahora levanten sus manos y dígale al Señor: yo tomo esta palabra. Levante sus manos y dígale al Señor: yo tomo esta palabra para mi vida. La recibo. Hoy desecho toda palabra contraria que ha sido proferida en mi vida. Vamos, yo quiero que usted repita esto conmigo, porque si usted lo cree, hay poder en esto. Diga conmigo: yo rechazo toda palabra contraria que ha sido proferida sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi situación financiera, sobre mi situación espiritual. Hoy rechazo todo dictamen contrario que ha sido proferido sobre mi salud. Hoy declaro que toda palabra que indirecta o directamente me dijeron en mi pasado y me ató en mis emociones, hoy las rechazo, las echo fuera de mi mente, de mi comportamiento, porque yo nací y fui creado por Dios en el vientre de mi madre para ser bendecido, para ser prosperado, para ser ensanchado, para ser alguien grande en Dios, porque mi papá, mi Señor, así lo dijo, así lo hizo.
Hoy me levanto y levanto mis manos en victoria, porque soy bendecido, porque soy bendecido, porque soy libre. Dígalo, porque soy libre de toda atadura mental, espiritual y física. Hoy soy libre, hoy soy libre de todo decreto que era contrario en mi vida. Y en el nombre de Jesús declaro que la sangre de Jesús, que tiene poder, que tiene autoridad, quema y consume todo decreto. El enemigo no me podrá atar. Las personas no me podrán atar. Yo mismo no me podré atar a ninguna maldición. Porque hoy mi mente y mi corazón están cubiertos con la sangre de Cristo. Hoy declaro que la temporada que me había hecho sufrir, que la temporada que me había hecho doler, la temporada que me había hecho llorar, hoy termina. Vamos, dígalo, hoy termina en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Espíritu Santo, yo declaro que estas declaraciones que hemos hecho en esta mañana ahora mismo tienen validez en el corazón. Hay poder en el nombre de Jesús. Cadenas romper. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hay libertad en las familias, en las vidas. Toda maldición de enfermedad se ha ido. Toda maldición de enfermedad se rompe. Declaro familias libres. Ahí con sus manos levantadas, piensa en su familia. Piensa en sus hijos. Piensa en su esposo, su esposa. Hoy declaro familias libres. Familias bendecidas. Todo espíritu de divorcio, todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, de disensión, se va de las familias. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, hay algo poderoso y profético en esa mañana. No ha terminado el Señor. No ha terminado el Señor, porque hay algo en lo espiritual que se está rompiendo. Cadenas mentales. Cadenas mentales se están rompiendo. Limitaciones espirituales se están rompiendo en el nombre de Jesús, porque está interviniendo la sangre de Jesús. Está interviniendo la sangre de Cristo. Vamos, 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 levante sus manos, declárese libre, empiece a batir sus manos, empiece a batir sus manos por su familia. Libres, libre, 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 libre. Declare familia libre, mi familia libre, mi familia libre, mis hijos libres, mi esposa libre. Vamos, levante sus manos, levante sus manos. Finanzas, finanzas libres, finanzas libres, finanzas libres, finanzas libres, empleos, empleos nuevos, puestos de privilegio, Samuel, puestos de privilegio, puestos de privilegio, porque somos cabeza, te dice el Señor, y no cola, cabeza y no cola. Profetizo, Señor, empresas, negocios, profetizo negocios, profetizo negocios, profetizo empresas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder, hay victoria, hay poder, hay victoria. Hay ángeles que se están moviendo ahora, hay ángeles que se están moviendo en esta mañana aquí, hay ángeles que se están moviendo aquí. Ahora en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, suelta los cuerpos. Espíritu de enfermedad, los tengo que suelten los cuerpos. Espíritu de diabetes, espíritu de cáncer, espíritu de migraña, espíritu de úlcera, te vas, te vas, te vas. Suelta los cuerpos, suelta las vidas. Espíritu de enfermedad, te vas, porque por la llaga de Cristo fuimos curados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Vamos! Cadenas romper, se rompen cadenas, se rompen, se rompen.
Empiece a orar por su familia. Empiece a orar por ese hijo. Empiece a orar por ese esposo. Empiece a orar por esa esposa. Empiece a orar por ese padre, esa madre. Empiece a orar por sus hermanos. En el nombre de Jesús. Rompe cadenas en nuestras familias, Señor. Rompe cadenas y maldiciones en nuestras familias. Espíritu de alcoholismo, suelta las familias. Espíritu de drogadicción, suelta las familias. En el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, de miseria, suelta las familias. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Suelta mi familia. Vamos, dígalo, dígalo así. Suelta mi familia. Suelta mi familia en el nombre de Jesús. Suelta mis hijos en el nombre de Jesús. Suelta mi esposa en el nombre. Vamos, hombre, hermano. Suéltalos en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Clame, 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 clame. Suelta en el nombre de Jesús. Ahora hay libertad. Declara ese hijo libre, 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 libre. Ese esposo libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. Se caen las cadenas, se caen las cadenas, se caen, se caen. Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. Y la base que te represente bella. Ahora, ahora, ahora. Se rompen, se rompen, se rompen las cadenas. Se rompen los yugos ahora. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Pudre todo yugo, pudre toda cadena, pudre todo yugo, toda cadena. Rompe todo cerrojo, Padre, ahora. Hay libertad, hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, diga conmigo, oigo cadenas caer. Vamos. Oigo cadenas. Ahí está, ahí está. Vas a ver a ese hijo libre, ese esposo libre. Vas a ver esa familia libre. Vas a ver ese hogar libre. Vas a ver esos hijos libres. Vas a ver ese esposo libre, esa esposa libre. En el nombre de Jesús. Los vas a ver libres. Gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos, dígale gracias. Gracias. Porque hecho está. En el nombre de Jesús. Dale esa prenda de aplausos al Señor.